Hola, buenas noches ya. Bueno, para comenzar este video me gustaría primero dar las gracias a toda la gente que se ha interesado en cooperar con esta página web, con Spiderweb. Y bueno, agradecerles la voluntad que han tenido para ello. Estamos gestionando hasta el día de hoy un preuniversitario de matemáticas que estará dirigido por el profesor Diego Romero del Liceo Cascasta Zúñiga, al cual yo le doy mi fe que es un excelente docente. Tenemos dos profesores más que están en diferentes áreas. Está en el área de la historia, la profesora Pía. La profesora Pía también es muy buena profesora. Y en el área de la biología, mi docente, mi maestra, mi mentora, mi mami, mi profesora Marcela Ahumada. Yo voy a partir haciendo esta clase acerca del origen, o sea, no del origen de la vida, sino de cómo está compuesta la vida. En palabras simples, en realidad es como un resumen, la composición de la materia, cómo está compuesta la materia, que en realidad es como la unidad uno que pasan en los preuniversitarios. Intentaré no pasarla muy fuerte ni muy arraigada para que se pueda entender el concepto más allá de lo. Es como para dar una idea en realidad. El concepto es para dar una idea, para que la gente pueda tener algo claro acerca de lo que es la química de la vida y también para que se puedan motivar a hacer más videos. También tengo que dar las gracias a Nicolás Rodríguez, que nos va a acompañar con un curso de guitarra. La idea es que a esta página web ustedes puedan subir cualquier tipo de video educativo. Si ustedes quieren enseñar algo, háganlo. Eso es lo que estoy tratando de motivar yo. Y vamos a partir hoy día con la biología molecular de la célula. Partiremos desde ahora ya. Unidad uno, estructura química de la célula, biomoléculas y organización macromolecular. Vamos a descargar el power, o sea, para que se pueda ver con mayor claridad. Creo que está listo. Es el entorno de la célula. Vamos. Bueno, creo que no se puede ver más. No, ahí está ya. Ya, unidad uno, estructura química de las células, biomoléculas y organización macromolecular. Bueno, para entender primero la biología de la Tierra tenemos que remontarnos hace mucho tiempo, hace aproximadamente 5.000 millones de años, entre 3.500 y 3.500 millones de años, se empieza a aparecer la vida aquí en la Tierra. Tenemos distintos periodos que fueron suponiendo uno sobre el otro. Mi pregunta hacia ustedes para comenzar esta unidad es, ¿cómo comenzó la vida? ¿De dónde tenemos una molécula viva? O sea, ¿de qué parte salió la primera célula? Bueno, para el que no sabe lo que es la célula, según la teoría celular, se define como la unidad estructural, funcional, de origen y de herencia de la vida. Eso es la célula. La célula es, cualquier ser vivo está compuesto por células y cualquier célula se significa que el ser está vivo. O sea, cualquier compuesto que tenga una célula, si nosotros tenemos una célula, la célula ya está viva por sí sola. Aquí tenemos una línea de tiempo acerca de bueno, los periodos que fueron pasando, como el periodo devoniano, el carbonífero, el permiano, el triásico, jurásico, cretácico, donde bueno, también entran en parte los dinosaurios y muchos otros organismos que fueron evolucionando. Tenemos que tener claro que, en primer lugar, la primera molécula en crearse se creó en un entorno acuoso. En un entorno acuoso que pudo haber sido bastante tormentoso en un principio. La atmósfera de la Tierra no era precisamente el lugar más hospitalable de la Tierra. O sea, vale la redundancia, sino que estaba lleno, era como, había bastante agua, bastante amoníaco, mucho, mucha corriente eléctrica y ionización para que se formara la primera membrana biológica. Esto fue descubierto, o sea, fue demostrado la teoría de la, ¿cómo se llama? Del caldo primitivo, o donde se crearon las primeras moléculas orgánicas en formas de membranas, por Oparin y Miller, en un experimento que ellos hicieron en que pusieron en un ambiente muy parecido al que había en la Tierra supuestamente en ese tiempo, hace aproximadamente 5.000 millones de años. Con la formación de la Tierra, 3.500 millones de años empieza el desarrollo de la vida. Entonces, tenemos que tener claro que la primera molécula siempre puede haber sido de hecho, fue una bacteria. Y las bacterias fueron evolucionando porque, de hecho, las bacterias, esas mismas bacterias que ustedes utilizan para el yogur, quizá, o esas mismas bacterias que se esconden en los lugares más inhóspitos de la Tierra, como por ejemplo las archaeobacterias, son las responsables de que la vida se haya desarrollado hasta el día de hoy, hasta el punto del día de hoy.
hasta la evolución máxima como creemos nosotros que somos el ser humano, que tiene una inteligencia y una capacidad cognitiva mayor. Pero ahí vamos a ir viendo cómo va pasando todo esto. Bueno, aquí tenemos la historia de la Tierra. Tenemos que hace 4.56 millones de años se formó la Tierra. Al principio la Tierra era una bola incandescente de magma y de plasma, bueno, sobre todo mucho silicio, que es, bueno, el principal componente de la Tierra es el silicio, mucho silicio fundido. eh, y bueno, se dice que por en un momento la Tierra se separó y se formó la Luna. Y se crearon era como mucho, la Tierra era una esfera con mucho polvo girando alrededor de él, una nube de polvo gigantesco que por gravedad, ustedes saben que la gravedad es una fuerza, bueno, según la teoría normal de física, no la teoría de la formación del espacio-tiempo, es una fuerza que entre mayor cantidad de masa tenga un ente, mucho mayor es la gravedad. Por lo tanto, de esa manera se formó la Tierra. Se formó la Tierra y después se formó la Luna. Con esta nube, con esta nube que nosotros teníamos aquí girando alrededor de la Tierra, se empezó a compactar y se formó la Luna. Y ahí se ve cómo se fueron sedimentando, ya por ahí por el 3500 aparecieron los primeros océanos y posteriormente aparecieron las primeras células. Las primeras células con núcleo aparecieron hace aproximadamente 1.7 millones de años. Y las primeras formas de vida están las rocas de Acastas, que fueron las primeras bacterias que se empezaron a crear. Bueno, aquí tenemos una serie ¿cómo se llama? De sucesos. La creación de los primeros océanos a los 4 millones hace 4 millones de años, la aparición de los primeros fósiles hace 3.5 millones de años, la creación del oxígeno atmosférico, que es el que nosotros respiramos, que fue hace aproximadamente 2 millones de años, las células con núcleos o células eucariontes. Recuerden que en este curso, perdón si voy muy rápido, vamos a dar énfasis a que las palabras están compuestas por algo. Existe un significado que se llama significado etimológico. Y la etimología nos dice que las palabras vienen de una raíz. Cuando nosotros hablamos de célula con núcleo, hablamos de célula eucarionte. Eu significa verdadero y carión significa núcleo. Por lo tanto, eucarionte es una célula con un núcleo verdadero. Bueno, después fueron apareciendo algunos crustáceos, los dinosaurios aparecieron, miren la línea. Lo que nosotros vemos que fueron hace bastantes millones de años, 3 4 millones de años, donde se encontraban los dinosaurios, es una porción muy pequeña de lo que en realidad es la historia de la Tierra. Entonces la vida en la Tierra es demasiado reciente. Por eso se dice que la edad geológica de la Tierra es contable en eones, no en años, porque son muchos los años que han pasado. Y por ejemplo, para medir la edad de la Tierra, cómo se van moviendo las placas geológicas, la geología es una de las ciencias más estables que existen, porque no va a aparecer un nuevo continente en otra parte. En cambio, la biología es una de las ciencias más variables que existen. Todos los días pueden aparecer cepas de bacterias nuevas. Todos los días puede mutar un virus. Y es por eso que a mí me parece fascinante. Sigamos. Bueno, aquí tenemos algunos investigadores destacados de la biología. Vamos a dar algunos datos. Hipócrates, que él es mi papá, pues él es mi jefe. Hipócrates fue el padre de la medicina. Utilizó por primera vez la amapola para poder, a modo de historia, para sus investigaciones, creando una especie de somnífero para las personas. Aristóteles también fue un gran sofista que, bueno, a pesar de que se equivocó porque la Tierra no estaba formada de fuego, agua, y aire y tierra, ni de los 5 elementos, dio hartas ideas e incluso el campo de la medicina apoyó bastante. Da Vinci fue un genio. Da Vinci fue un compadre que fue capaz de dibujar en el útero a un infante sin tener conocimiento de nada. Yo creo que ni siquiera abrió una persona Da Vinci, o quizás sí, lo más probable es que lo haya hecho, pero no sé, hasta el día de hoy no se daba la importancia al visionario que fue Da Vinci. Da Vinci fue capaz de idear un tanque, un avión, en el año 1490. El compadre para mí es una de las grandes personas. Lamarck, que es la teoría lamarckista de la evolución, o sea, la teoría de la evolución por transmisión de los caracteres hereditarios, que fue en el 1812 dijo que si yo tenía un hijo, por ejemplo, se puede resumir así, si yo tenía un hijo y yo toda mi vida me había preocupado de fortalecer mi cuerpo, mi hijo iba a nacer fuerte.
o si iban a ir traspasando las características hereditarias. Lo que es falso, ya que Darwin dijo y propuso que aquí en la naturaleza, por eso es lo que a la gente le cuesta entender, lo de la selección natural. Darwin lo que nos propone es que sobrevive el más fuerte, no, ni siquiera el más fuerte, sobrevive el más apto, el que se adapta mejor al ambiente. Y al adaptarse mejor al ambiente, es el ambiente el que va a escoger los rasgos que le son útiles para una descendencia. Por eso se dice que el ser humano no está evolucionando, sino que está involucionando, ya que prácticamente estamos sobreviviendo todos los seres humanos, tengamos las aptitudes para la naturaleza o no. Pasteur, que contribuyó con el Luis Pasteur, fue el que descubrió la penicilina. No, Pasteur, no, no estoy seguro si fue Pasteur. Ya, pero se supone que estos personajes son muy importantes, Watson, Crick, Oparin, entre otros. Esto es como una pincelada acerca de lo importante que son los investigadores en biología y de lo importante que hay que tomar y valorar aquí los aportes que han hecho ellos. Eso es importante. Ahora son los eventos mayores de la biología celular. En 1655, Robert Hooke observó las células de un árbol de corcho en un microscopio primitivo. Robert Hooke se dice que fue el padre de la microscopía porque utilizó por primera vez un microscopio. Él observó células de corcho y les puso celdillas. Lógico, si tú tomas un arbolito y lo cortas y lo pones en un microscopio, te vas a dar cuenta que está hecha de como, ¿cómo se puede decir? Unas celdas, unas celdillas. Lo que, lo que corresponde a la pared celular de las células vegetales, pero que en ese entonces no se sabía, por lo tanto Robert Hooke se considera el padre de la microscopía. Después Leeuwenhoek, cuando creó el primer microscopio de un lente, empezó a descubrir las primeras bacterias y protozoas. Imagínense, ya en el año 1683 se estaban descubriendo bacterias. Estos son los eventos mayores de la biología celular. En 1857, Koch usa para identificar usa pigmentos para identificar los causantes de la coliquer. O sea, de la pigmentos de anilina para identificar las bacterias causantes de la cólera. Kolliker en el año 1000, por esos mismos años también, describe las mitocondrias en el músculo. Schwelder y Schwann proponen la teoría celular con sus cuadros postulados. ¿Alguno recuerda los cuadros postulados de la teoría celular? Yo lo que quiero proponer en este curso es que ustedes empiecen a aprender técnicas o mnemotecnias. Yo creo que se aprendan esta palabra, es muy fácil. Se llama EFOE. EFOE. Cuando yo le pregunto a los postulados de la teoría celular, ustedes tienen que responderme EFOE. E-F-O-E. EFOE. ¿Por qué? Bueno, hay que poner atención aquí porque hay una parte que, pero es para que suene fonético. Porque la célula es la unidad estructural, EFOE, estructural, funcional, de origen y de herencia. Todos sabemos que herencia tiene H. Pero vamos a dejarlo como E para que ustedes recuerden fonéticamente que la célula se fue unidad estructural, funcional, de origen y de herencia. Eso lo explicaremos en posteriores videos, pero es importante que ustedes lo sepan. Son los cuatro postulados de la biología celular. Continuamos. La naturaleza es la ciencia. La ciencia es un... disculpen, ya. Es una particular manera de entender el mundo natural, entendiendo la curiosidad intrínseca con que nosotros nos hacemos, permitiendo conocer el pasado con el presente. La ciencia lo que intenta es buscar explicaciones y por lo tanto, por medio de estas explicaciones, nosotros somos capaces de darle un sentido lógico a lo que nosotros vivimos o a lo que nosotros observamos o experimentamos. Aquí vamos a ver las partes. ¿Y cómo funciona la ciencia? ¿Qué es importante saber de la ciencia? La ciencia lo que intenta siempre es explicar. ¿Y cómo explicar? Lógicamente, a través de pruebas, a través de deducciones, a través de inducciones y sobre todo a través de una manera lógica de pensamiento. Una manera que nos lleva a pensar por qué las cosas son así y cómo podemos dar una explicación. Las interrogantes básicas de la ciencia siempre son tres. Está el qué, cómo y cómo llegó a ser. ¿Qué tenemos ahí? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona un computador? Eso es ciencia. Y lo averigua un ingeniero. Ellos ocupan la ciencia de los computadores, bueno, no sé si se llaman así en realidad, que es la informática. ¿Y cómo llegó a ser así? ¿Cómo se creó el computador? ¿Qué avances debieron haber hecho antes? La base en la vida, chicos, es, lo dijo Einstein, no lo dije yo, un compadre mucho más inteligente que yo.
Nunca dejar de hacerse preguntas. Siempre que tengan una duda acerca de algo, anótenla, escríbanla y resuélvanla. Para eso nos basamos en algo que todos vemos siempre y que siempre nos van a estar repitiendo, que es el método científico. Yo lo voy a pasar rápido porque en realidad el método científico ustedes lo ocupan todos los días sin darse cuenta. Y van a ver que es una serie de pasos. ¿En qué se basa el método científico? Se basa en observar. Tú vas caminando por la calle y estás observando el medio. Y a medida que vas observando el medio, inconscientemente siempre estás cuestionándote. Aunque a veces la problemática de la gente es que no responde a sus propias preguntas y se queda con las preguntas. Entonces, el método científico lo que intenta hacer es observar un fenómeno. Voy caminando por la calle y veo un pájaro piar. La pregunta, ¿por qué piar? Esa sería la pregunta. Bueno, si yo soy una persona que intenta aprender más siempre y que intenta siempre seguir siendo proactivo, lo que intentaré a continuación sería, lógicamente, averiguar por qué el pájaro está piando. Entonces, llegaría a una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? La hipótesis no es más que todas las posibles soluciones que se te puedan ocurrir frente a un problema. Y tienen que ser bien centradas. Tienen que estar dentro de tus alcances. Por ejemplo, si tú quieres medir, no sé, el vuelo de un pájaro, o sea, no, si quieres ver por qué los pájaros van al sur, y te das cuenta que tienes que estudiar a los pájaros, y eliges esa temática, y te das cuenta que los recursos que tú tienes no son más que una probeta, un tubo de ensayo, ¿cómo vas a medir, sin tener un detector, cuál es la dirección del pájaro y qué trayectoria hace? Tu hipótesis tiene que estar fundamentada mediante tus recursos, si es que eres un buen científico. Y si no lo eres, o sea, si no es que no eres un buen científico, si no llegas a ese tipo de hipótesis, te vas a frustrar porque no vas a encontrar función práctica para tus posibles explicaciones. La hipótesis también se puede conocer como una predicción, la cual se va a verificar mediante un test o un experimento adicional que te va a revalidar tu hipótesis o la va a refutar para que tú llegues y necesites otras hipótesis y más predicciones. Recordemos que siempre el método científico tiene que ir de lo específico a lo general. El método científico es inductivo. Todos los organismos están hechos de células. Eso es una proposición. Todos los organismos están hechos de células. Eso es cierto. Y a partir de esto vas desglosando el resto de las cosas. De general a específico podría ser hipotético deductivo, pero lo ideal es siempre hacerlo de la manera más de mayor a menor, de lo general a lo particular. Siempre. Características del método científico: es fáctico, es trascendental, tiene verificación empírica, es autocorrectivo y progresivo, produce formulaciones generales y es objetivo, tiene objetividad. Es fáctico porque es verificable, es trascendental porque te permite preguntarte casi de verdad, es importante lo que tú estás pensando. Trascendental, trasciende, pasa de una generación a otra. Tiene verificación empírica. ¿Qué quiere decir que tenga verificación empírica? Que es matemáticamente contable. ¿Qué quiere decir que sea autocorrectivo y progresivo? El método científico es autocorrectivo y progresivo porque si tú te equivocas una vez en el método científico y te das cuenta que no estás llegando al resultado deseado, lo que tú haces es pensarlo de nuevo, lógicamente, y verificarlo. Ahora vemos que produce formulaciones generales, que te produce cada vez más preguntas, y esas preguntas te permiten ir avanzando más en el saber de la ciencia, y cada vez es más objetivo, es decir, es sí o no, es uno o es dos, es matemático, es tangible, se puede decir, es casi tangible el método científico. Principios de la biología. Los principios de la biología son fundamentales. Eh, Todo ser vivo debe tener estos principios. El primer principio debe ser que la biología debe tener un orden. Para que exista un orden debe haber una organización previa. Debe haber, si tú te das cuenta, tú estás formado por células, pero las células también están formadas por cosas. Esas cosas pueden estar formadas por organelos o orgánulos. Y esos orgánulos están formados por moléculas, los que están formados por átomos. Son niveles de organización. Y los vamos a redactar así. Pongan pausa al video y retrocédalo si es que no son capaces de captarlo.
Tenemos en el nivel molecular abiótico, quiere decir que aún no estamos hablando de seres vivos, niveles de organización que son los siguientes. Tenemos un átomo, que es la unidad básica de la materia, es la unidad mínima de la materia. Los átomos, al unirse, forman diversos tipos de compuestos con diversos tipos de átomos y diferentes propiedades. Y formamos compuestos o moléculas. Las moléculas, al polimerizarse muchas veces, forman macromoléculas. Estas macromoléculas se van a unir en torno a una estructura, van a formar un, un complejo que va a tener una función y va a formar organelos. Los organelos dentro de las células son los que cumplen la función. Ahí tenemos ribosomas, mitocondrias, peroxisomas, lisosomas, proteosomas, un montón de que iremos viendo progresivamente en este curso de biología. Los orgánulos se unen en la célula y junto con los compartimientos y todo el resto de las moléculas la forman. Y cuando llegamos a célula, llegamos al segundo nivel, al segundo orden de organización. Está el orden de organización abiótico, que es el que estudia la química. Llegando hasta la célula, estudiamos la química. Desde que empezamos con la célula hacia adelante, empezamos con la histología o el estudio de los tejidos. La célula es la unidad mínima de la vida. Pero para que funcione, por ejemplo, tu hígado, necesitamos que las células se asocien y tengan un orden y sigan cada vez, bueno, como si valga la redundancia, sigan este orden y vayan vayan desglosando cada vez más funciones o más, ¿cómo se podría decir? Asociaciones entre ellas mismas. Entonces, si tenemos un conjunto de células del mismo tipo, tenemos un tejido. ¿Qué tipo de tejido tendríamos? Un ejemplo de tejido. Mucha gente cree que los tejidos siempre son sólidos. No es así. La sangre es un tipo de tejido. ¿Por qué? Porque está formado de células que cumplen una función específica, que es el transporte de nutrientes, la defensa, la estabilización del azúcar también en ciertos puntos, dependiendo de dónde estés, la regeneración, la formación de grupos sanguíneos, entre otros, bueno, entre muchas funciones que tiene la sangre. Los tejidos se agrupan y forman órganos. Nosotros tenemos un tejido, el tejido de las células de los acinos pancreáticos. Pero el tejido de los acinos pancreáticos no te forma todo el páncreas. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos más tejidos. Y cuando unimos más tejidos y formamos algo, a ese algo lo llamamos órgano. Por ejemplo, el corazón está compuesto de muchos tipos de tejido. Está comprometido el tejido nervioso de la red de Purkinje. Está comprometido también el tejido muscular del corazón, que es entre músculo liso y músculo esquelético, que es el tejido muscular cardíaco precisamente. Tenemos células sanguíneas dentro del corazón, tenemos irrigación sanguínea, células con colágeno tipo 1, colágeno tipo 2, dependiendo del... Pero fibras de colágeno que son las que le dan la elasticidad al corazón, entre algunas cosas, que le dan características estructurales más que elasticidad, se podría corregir así. Bueno, y después de eso, nosotros llegamos a tener eh, siguiendo este mismo un sistema de órganos. Ya tenemos el corazón y tenemos, no sé, tenemos un sistema de arterias. Lo unimos al sistema, no un sistema. Lo unimos a las arterias, las que las unimos a las venas y formamos el aparato circulatorio. El aparato circulatorio, recuerden un punto importante, el aparato circulatorio es que incluye a venas y arterias. El sistema linfático no es un aparato circulatorio porque no circula nada, ya que no tiene un punto de origen, no vuelve al mismo punto siempre. Eso es un punto que les podría aparecer en una PSU, podría ser un dato importante para ustedes. Cuando se unen estos sistemas, formamos un organismo. Cuando juntamos el sistema, el órgano, el sistema respiratorio, el eh, sistema respiratorio, el sistema digestivo, entre otros, formamos un organismo. Esto se llama sistemas o aparatos. Recordemos que los aparatos son los que tienen fascias. Entonces, aparato circulatorio, no sistema circulatorio. El único sistema que tendríamos hasta el momento sería el nervioso, que deriva de una sola capa,
una sola capa en el desarrollo embrionario. Esto es un punto que quizás no se lo van a preguntar en la PSU, pero se está diciendo muy continuamente que existen aparatos y existen sistemas. El aparato deriva más de una hoja embrionaria. Tu pelo, tus ojos, tu córnea, tu cavidad oral, tu, no sé, tu lengua, todo proviene de algún, embriológicamente, de alguna hoja, alguna hoja embrionaria. Aquellos sistemas que provienen, o sistemas o aparatos, sistemas en realidad, sistemas, que provienen de una sola hoja embrionaria se denominan sistemas. Entonces, lo único que viene de una sola hoja embrionaria es tu sistema nervioso, que viene de las células del ectodermo. Todo el resto se denomina aparato, por lo tanto, cuando te hablen de sistema circulatorio, tú tienes que decir que es el aparato circulatorio, porque deriva por más de una hoja. Bueno, si juntamos muchos aparatos, formamos un aparato o sistemas y formamos un organismo. Hasta ahí estudia la biología, hasta el organismo. Después, desde el organismo hasta la biosfera, estudia la ecología, que es el desarrollo y la interacción de organismos vivos. Por ejemplo, un ejemplo en ecología, después de organismos, vendría lo que se denomina población. Población es un conjunto de organismos de la misma especie. Por ejemplo, tenemos un conjunto de hormigas, eso es una población. Ahora, si le agregamos a la hormiga, y agregamos hormigas, agregamos, no sé, mosquitas, moscas, y otros tipos de otro ambiente, hablando siempre de organismos, tenemos una comunidad, que es un conjunto de seres vivos de diferentes especies. Cuando a eso le agregamos otro factor, que es el factor ambiental, que puede tener, no sé, un ejemplo que podría tener, puede tener otras influencias, como podría ser la humedad, la humedad del aire, podría ser la densidad, eh, no sé, de qué está compuesto el hábitat de ellos, hablamos de un ecosistema. Y cuando juntamos muchos ecosistemas, hablamos de un bioma. Dentro de un charco tendríamos un ecosistema, que es el ecosistema del charco. Porque ahí tenemos, por ejemplo, ranas, tenemos pingüines, que son son de la misma especie, tendremos bichos, no sé, insectos, tendremos un condicionamiento del charco, que sería como la humedad del charco, las plantas que rodean el charco, eso sería un ecosistema. Ahora, si yo te hablo de la jungla completa, te hablaría de un bioma, ya que en la jungla completa también tenemos ambientes o hábitats o ecosistemas, por ejemplo, de un pájaro, que al juntar todos estos ecosistemas vamos logrando algo mayor, que es el bioma. Un bioma podría ser una jungla, y cuando juntamos todos los biomas existentes, formamos lo que se denomina biosfera, que en la Tierra es todo lo que reúne lo que reúne en un conjunto a todo lo vivo y cómo se relaciona con su ambiente. Bueno, con esto terminamos a lo que nosotros denominamos que era como orden. Ahora vamos a seguir. Mis clases yo quiero que sean de 45 minutos. Ahora estamos hablando de orden y de origen de la vida. Posteriormente a esto, bueno, aquí tengo el PowerPoint. La verdad no sé si se verá muy bien, porque yo no tengo otros recursos. No tengo, por ejemplo, un data para hacer la clase, pero estoy ingeniándomelas con esto. Para la próxima clase yo voy a utilizar el pizarrón que tengo acá. Acá tengo una pizarra. La idea es que ustedes puedan estimularse visualmente, ya que es importantísimo para la biología que ustedes tengan claras las estructuras y cómo funcionan las cosas. Sigamos. Eh, sigamos con sistemas de órdenes. Tenemos que la biología es universal, porque existe un universo de sistemas vivos. Existe mucha variedad, por eso es universal. También tenemos que todo ser vivo evoluciona. Cuando yo les hablo de evolución, ¿ustedes qué se imaginan? Evolución se puede definir con una simple palabra. Evolucionar es cambiar. Sí, todos cuando chicos vimos Pokémon. A mí me encantaba cuando Pikachu nunca quiso evolucionar. Pero eso no es evolucionar. Bueno, en parte sí, es cambiar. Pero no tengan la noción del niño chico que nosotros teníamos que, por ejemplo, cuando el Patamon evolucionaba en Gemon, mejoraba. No siempre es así. Evolucionar siempre es cambiar y es ir adaptándose al ambiente por medio de la selección natural. Por eso se dice que existe evolución por selección natural, porque en la naturaleza, a excepción de nosotros, que nosotros prácticamente ya involucionamos porque todos sobrevivimos, la naturaleza elige los rasgos que le son útiles y el más apto sobrevive. Y él es capaz de dejar sus genes.
Por lo tanto, los genes de ese personaje o de ese ente apto para sobrevivir serán los genes que se procrearán y darán origen a mayor población. A mayor población y a una prole, por ejemplo, un ente, se podría explicar así también. Bueno, sigamos. Disculpe que se me hable esto, que estoy revisando la hora. Tenemos que la vida es enormemente diversa. Nosotros tenemos dos reinos, o sea, te saben los dominios, pues, ¿no es cierto? Bueno, para aprenderse los dominios y las clasificaciones, yo les propongo aprenderse esto, que es la clasificación de los seres vivos. Existen dos dominios. Está el dominio Eubacteria, está el dominio procarionte, eucarionte y el Eubacteria. Que es la archaeobacteria. En las eubacterias están las archaeobacterias, donde pueden sobrevivir en condiciones muy impensadas. Apréndanse esto. Doctor Francisco Fage. F-E-G-E. Doctor Francisco Fage. Tenemos dominio, reino, filium, columna, orden, familia, género, especie. No recuerdo cuál era C, pero a ver, ¿cuál era C? Doctor Francisco Fage. Clase, ahí está, clase. Dominio, reino, filium, clase, orden, familia, género, especie. Así se dividen las células. Dominio, bacteria. Reino, monera. No sé, por ejemplo, podría ser. Por ejemplo, dominio eucarionte podría ser. Reino animal. Familia cordata. No sé. O filium cordata. Perdón, filium cordata, de los cordados. Y ahí se va desglosando la vida. Doctor Francisco Fage, eso lo van a ver después en genética. Doctor Francisco Fage. Aprendamos. Es continuo también. La vida es continua. Porque cada genética o filogenética va dejando nuevos eslabones en la cadena. Nosotros descendemos supuestamente del Australopithecus afarensis. El afarensis dejó al Anamensis, por ejemplo, en el camino, dejó al Homo sapiens, al Homo habilis, al Homo, no sé, dejó al hombre de Neandertal en el camino. Por lo tanto, siempre va a ir en continuidad. Van a ir algunos seres vivos se van a ir extinguiendo y otros siempre van a ir sobreviviendo, a no ser que nosotros, queridos seres humanos, los matemos. Sería lo que precisamente está pasando ahora y cada vez nos hace involucionar desde mi punto de vista cada vez más. Tenemos que también, todo ser vivo debe ser capaz de tener una homeostasis. Homeo es uniforme, tasis. Homeostasis son condiciones uniformes, es un equilibrio químico dentro de la célula. Un equilibrio químico ya puede ser tanto de tu pH, de tu regulación corporal, regulación térmica. Es las condiciones en que la célula puede sobrevivir. Nosotros liberamos y absorbemos calor siempre. Siempre necesitamos excretar desechos y sobrantes. Y necesitamos estar ingiriendo comida para mantener nuestra hemostasis o equilibrio químico interno. Es el equilibrio de todas las reacciones químicas metabólicas del organismo. Es un equilibrio la hemostasis. Ese es el concepto. Y tenemos también otro concepto muy importante, ya que sin él no existiría vida, es que los seres vivos somos capaces de interaccionar el uno con el otro. Tú interaccionas con un perro, interaccionas con tu familia, con tus padres, con tus pares, con tu polola. Y si tú no interaccionas, entonces no eres un ser vivo. Una piedra es posible que no interaccione porque no se mueve. Pero tú estás continuamente interaccionando con todo lo vivo a tu alrededor. Y eso es importante, porque nosotros como seres vivos, desde mi punto de vista bastante ecológico, debemos interactuar sin destruir al ser vivo, o no sin destruir, sin influenciar negativamente a un ser vivo adyacente, podría decirse así. Aunque sabemos que sí, está bien, los seres vivos, los tiburones, todos ellos depredan. Sí, claro, depredan, pero no abusan. Porque ellos saben hasta qué punto tienen que mantenerse y hasta qué punto deben comer también. No me voy a comer a las madres de todos los hijos
de todos los peces del mundo, o no sé, o no voy a destruir todas las fuentes de coral, o comerme, o destruir todo eso, si yo soy capaz, sé que además, o sea, en realidad el animal no lo sabe, pero hay un cierto inconsciente en el animal, un cierto inconsciente en la naturaleza que se cuida, que se va prosperando para ella misma, que va buscando el bien. La naturaleza nunca, un elemento de la naturaleza nunca le quita más a la propia naturaleza de lo que necesita para sobrevivir. Nunca abusa. Los únicos que abusamos somos nosotros. Pero esa es mi reflexión. Sigamos con la materia. Tenemos los niveles de organización de la materia, que es que fuimos el que expliqué al principio. Recuerden, el nivel abiótico, el primer orden de ordenamiento sería átomo, los átomos forman moléculas, las moléculas forman macromoléculas y las macromoléculas forman complejos moleculares que podrían ser o no organelos, o podrían ser proteínas, entre otros. Ya las moléculas vivas, lo que se considera vivo, va a formar desde una célula hasta un individuo. Uno, autónomo. Cuando esos individuos autónomos empiezan a formar poblaciones, comunidades, ecosistemas, biomas y biosferas. O sea, biosfera, porque es una. Entonces las células forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos forman sistemas de órganos, los sistemas de órganos forman individuos, los individuos forman poblaciones, las poblaciones forman ecosistemas, o sea, forman comunidades y las comunidades forman ecosistemas. Espero que se vea mejor. Me gustaría ver, voy a ver cómo se ve con la luz apagada. Pero no, eso lo voy a ver en otro video. Biomoléculas. Tenemos que, bueno, para que exista vida, vamos a ver, ya, 35 minutos, voy a explicarlo. Existen moléculas que son fundamentales. Para que exista vida debe existir carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Bueno, en realidad yo, carbono, hidrógeno, oxígeno, pero el nitrógeno cumple un papel fundamental en las proteínas. Fundamental, es importantísimo el nitrógeno. ¿Cuál es el elemento más importante? Todos. Todos los elementos son importantes, pero uno que es fundamental y que sin él no sería nada posible es el carbono, ya que es un elemento tetravalente que es capaz de formar 4 enlaces. 4 enlaces simples, 2 enlaces dobles, un triple o uno simple. Y va a formar una variedad de moléculas increíbles, lo que va a lograr es que se formen esqueletos. Y en base a esos esqueletos estás formado tú, a los esqueletos de carbono, que se van relacionando con los distintos tipos funcionales y logrando otros tipos de funciones. Tenemos, entre las principales moléculas biológicas, tenemos los, bueno, los bioelementos son chon, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo. En las proteínas siempre vamos a encontrar chons. Nunca van a encontrar una proteína con fósforo. Si yo les pago, se encuentran una proteína con fósforo. Ese es un punto importante, ya que muchas veces se van a equivocar en la peso por eso. Siempre agregan el fósforo y el fósforo no entra. No entra en las proteínas. Pueden estar fosforiladas. Pueden estar o sea, en las proteínas sí entra el fósforo, pero no entran los aminoácidos. Ahí me equivoqué. Disculpe. No existen aminoácidos con fósforo. Perdón. Macromoléculas. Tenemos los polisacáridos. Los polisacáridos están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Con abundante grupos hidroxilos. ¿Ustedes saben cuáles son los grupos hidroxilos? Bueno, los grupos hidroxilos son los grupos OH. Dependiendo del curso donde ustedes estén, se ven los grupos OH, que son los grupos que se denominan grupos alcoholes, que van formando distintos tipos de moléculas y que van dando cada vez van dando alcalinidad a las moléculas. Alcalinidad, cada vez las hacen más alcalinas y las hacen más polares. Ahí lo vamos a ir describiendo después cómo se van polarizando las células con OH cuando ya entremos en biología más molecular. Pero los OH son fundamentales en los polisacáridos, ya que están polihidroxiladas. Las moléculas se dicen que están polihidroxiladas. Entre los polisacáridos tenemos una molécula que es fundamental para nosotros, que sin ella no podríamos vivir, que sería la glucosa. La glucosa. La glucosa es una molécula tan, pero tan importante en ti que sin ella tú no vives. ¿Por qué? Porque toda la energía que tú sacas para realizar cualquier movimiento de tu cuerpo, cualquier movimiento que tú realices, cualquier energía que necesites, tú la sacas de la glucosa.
Y la glucosa es sintetizada como G3P o gliceraldehído 3-fosfato por las proteínas, o sea, por las plantas. Las plantas son las que son capaces, toda la energía que nosotros utilizamos viene del sol, siempre. Ustedes se preguntan por qué no podríamos vivir sin sol. Desde siempre nos han dicho nuestras madres, sin el sol nosotros no viviríamos. ¿Pero por qué? Por la fotosíntesis. Existe una enzima, ustedes saben lo que es una enzima, si no lo voy a explicar. Una enzima es un catalizador, o algo que es una proteína en este caso, que induce una reacción química, la provoca, la acelera y para producir los productos, que se llama rubisco. La rubisco es una enzima tan importante para el cuerpo humano para la vida que la vida no existiría sin la rubisco, ya que la rubisco es capaz de fijar en el en las fases en la fase clara, en la fotólisis del agua y en la fase del ciclo de Calvin, bueno, precisamente el ciclo de Calvin de las plantas, fijar la luz solar. Pero en palabras simples después vamos a ir explicando eso en fotosíntesis y otras partes. Pero fijamos la luz solar en una molécula que se llama glucosa. Nosotros en realidad no formamos glucosa, formamos gliceraldehído 3-fosfato, pero el gliceraldehído 3-fosfato va a formar la glucosa. Gliceraldehído 3-fosfato, G3P, gliceraldehído 3-fosfato. También tenemos proteínas. Las proteínas son fundamentales. Tenemos proteínas estructurales, de transporte, de almacenamiento. Y bueno, sí, cuando ustedes ven un compadre haciendo pesas todo el día en el gimnasio, lo que está haciendo es aumentar su síntesis de proteína. Y los ácidos nucleicos también tenemos. Entre las moléculas importantes también tenemos los ácidos nucleicos, que son los que portan la información genética. Y al portar la información genética, lo que hacen es heredar a las generaciones que siguen tus rasgos y tus características. También los ácidos nucleicos se preocupan de la expresión génica, de la funcionalidad de las proteínas, de sintetizar las proteínas para que funcionen, la expresión proteica, la expresión de las proteínas. Por eso son fundamentales. Es como el jefe dentro de la célula, el ADN. Pero no solamente existe ADN, existe ARN, existe AMP, existe ATP, existe NADH. A lo mejor estoy hablando en inglés para ustedes, pero al desarrollo de este curso ustedes van a saber lo que son estas proteínas y esos aminoácidos, porque algunos son proteínas con aminoácidos, pero estos son ácidos nucleicos, perdón la expresión. Sí. Van a saber lo que hacen estos ácidos nucleicos. A ver si tengo este pequeño desliz. Pero sí, algunos están asociados con proteínas y eso es bastante importante, porque las proteínas y los ácidos nucleicos siempre van de la mano. Por eso tuve ese pequeño desliz, pero es cierto, siempre van de la mano. Tenemos triglicéridos o grasas, que se preocuparán principalmente del soporte energético, de almacenar la energía suficiente para el desarrollo del cuerpo humano. Bueno, quedan 3 minutos, quedan unos cuantos minutos y yo voy a resumir esto. La idea de esta introducción a la biología fue que ustedes se dieran cuenta de cómo estaba compuesta la vida. Hablé algo de historia, hablé algo de la organización del organismo vivo, y lo fundamental es que los introduje a ayudar. Por favor, chicos, si quieren que la educación chilena cambie, pónganse ustedes a enseñar. Porque si nosotros no enseñamos no vamos a cambiar nada. No importa, con esto no vas a ganar dinero, pero vas a ayudar a personas que quizás lo necesiten. Así que por favor cooperen con Spiderweb. Voy a subir este video y vamos a seguir después con biomoléculas.